Existe una enseñanza magistral sobre el significado de las plantas, la cual nos proporcionará una información interesante para mejorar nuestras costumbres y nuestros pensamientos en el diario vivir. Oye muy atentamente, porque estoy seguro de que aprenderás mucho sobre ella y le sacarás el mejor provecho. Dice así: las plantas tienen grandes capacidades que muchas veces infravaloramos o inclusive pasamos por alto. Algunas de estas capacidades incluso pueden parecer extrañas o inimaginables, pero encontraremos que de hecho la naturaleza de la propia naturaleza es ser extrañamente diversa. Por eso, dentro del panorama de las posibilidades no existe límite alguno. Todas las cosas que tú te imagines pueden existir, ya sea en este mundo o en otro, o simplemente en otros planos de existencia. Ahora bien, necesitamos tener en cuenta un factor elemental. Las plantas son transformadoras del dióxido de carbono en oxígeno y son capaces de convivir en una perfecta simbiosis con el ser humano, siempre y cuando éste también ponga de su parte. Estos dos factores elementales podemos resumirlos de la siguiente manera: adaptabilidad y renovación. Habiendo tenido esto en cuenta, ahora sí, pasemos al siguiente ámbito. Todos los seres humanos provienen de la tierra. Todos hemos consumido los alimentos producidos en ella y hemos nacido de una mujer y un hombre que fueron sostenidos a base de esos alimentos. Por eso, nosotros, básicamente, somos lo que comieron nuestros ancestros y lo que hemos comido y comemos en la actualidad. Todas las cosas, sin importar de qué manera, dan y reciben energía, solo que en el caso de los seres vivos y de las plantas, esta cuestión es mucho más visible. Así bien, vamos a utilizar a las plantas como ejemplo y maestras para saber cómo mejorar nuestras costumbres, de las cuales hablamos al principio. Enumeraremos 5 aspectos importantes que demuestran la capacidad de desarrollo y de evolución de la cual nosotros podemos sacar provecho. Número 1. Las plantas son capaces de nacer aún en los terrenos más tortuosos. No se estancan cuando de nacer se trata. Siempre buscan la manera de desarrollar su estructura física, aunque las condiciones no parezcan propicias en apariencia. Mira tan solo el claro ejemplo en el desierto. Un lugar tan aparentemente estéril es capaz de albergar en su interior la magnificencia de un oasis con sus correspondientes pozos de agua y, por supuesto, las plantas. Número 2. Retroalimentación. Esta capacidad podemos polarizarla en nuestro caso como introspección. Debo decirte que este es un talento que no poseen todas las plantas, y como es lógico pensar, de la misma manera ocurre con los seres humanos. No todos manifiestan la capacidad, o mejor dicho, el deseo de reflexionar sobre sus errores para superarlos y crecer. La razón por la cual algunas plantas pueden retroalimentarse es porque no eliminan sus desechos, es decir, convierten lo negativo en algo positivo. De esa misma manera, pueden hacer todos los seres humanos, simplemente aceptando sus errores y buscando la forma de transformarlos. Número 3. Fotosíntesis. La fotosíntesis es la manera en la que las plantas utilizan la energía de la luz para convertir la materia inorgánica de su medio externo en materia orgánica. Es decir, nuevamente observamos el factor de la transformación, solo que en este caso, este factor se expande abarcando lo externo. Dicho en otras palabras, y tomando como ejemplo el ser humano, esto es como cuando aprendemos algo nuevo y utilizamos ese aprendizaje para convertir benéficamente el entorno que nos rodea. O sea, es un recibir y dar, comprender y crear, aprender y enseñar. Número 4. Las plantas tienen otra capacidad o talento interesante, que al igual que en el caso de la retroalimentación, no todas lo poseen. Y esto, cuando hablamos del humano, también es algo que se cumple. Estamos hablando de la capacidad de producir alimentos. Si observamos a las plantas, veremos que algunas producen frutos prácticamente incomestibles, otras ni siquiera producen alimentos, y por último,
están las que sí son comestibles o que sí producen confiables alimentos. El hombre en la tierra, por su parte, actúa de la misma manera. Hay quienes hacen obras improductivas o muy poco beneficiosas. Otros ni siquiera hacen obra alguna que posea un valor significante. Y por último, están los que con sus obras han aportado al desarrollo y el progreso del mundo. Tú debes elegir qué tipo de hombre o de mujer quieres ser. Número 5. Este es quizás el factor o el talento más importante: nacer de la nada. Así es, todas las plantas vienen de una semilla o de una raíz que en su minúsculo interior se encuentra totalmente vacío. Ese fuerte roble con el que se hicieron los muebles deslumbrantes proviene de la nada. Ese inmenso y predominante eucalipto provino de la nada. Incluso el tan hermoso y agradable árbol de durazno también provino de la nada. Con este último factor, te quiero decir que no hay algo que esté completamente perdido y que nunca es tarde para empezar. Si tú ya eres la diminuta nada, recuerda que ella es capaz de convertirse en algo grande. Mi nombre es Fabián Díaz y este es tu canal, Encilus.